situada en justicia social. Sin más preámbulo, le damos la bienvenida y le damos el espacio. Adelante, doctor Rafael Alberto Martínez. Bueno, muchísimas gracias por la presentación y sobre todo por la invitación a participar en este congreso en donde nos podemos acercar desde perspectivas no necesariamente como tan axiomáticas al ejercicio pues de enseñar y aprender matemáticas, particularmente en lo que corresponde desde la perspectiva filosófica. Cuando me invitaron a considerar apoyarles con alguna de las charlas, justamente estaba terminando de aterrizar el proyecto de investigación de uno de mis estudiantes doctorales, con quien trabajamos etnomatemáticas en La Chorrera, en el Amazonas, con 4 pueblos indígenas. Y pues mi intención inicial era hablar de etnomatemáticas, pero pensé desde esta lectura como filosófica, quizás hablar más bien de justicia social, en donde pues está enmarcado, entre otras cosas, esta aproximación etnomatemática, si se quiere. Por esta razón, pues decidí hablar un poquillo sobre la forma en cómo yo percibo, resulta ser interesante, significativo, incluso eficiente, aproximarse a las matemáticas desde una sensibilidad que desborda lo disciplinar. Y por eso titulé mi charla Matemáticas para incomodar. Entonces, bueno, dicho esto, voy a compartir la pantalla y pues iniciar mi intervención. Entonces, eh, perdón, hacerlo desde aquí. Listos. Voy a dejar aquí en la otra pantalla la parrilla de asistentes. Aquí está. En caso de que si tienen alguna duda, pues levanten la mano y así los pueda ver. Muy bien, están viendo la pantalla compartida, ¿cierto? Sí. Sí, sí, ya vemos, gracias. Listo, perfecto, súper bien. Muy bien, bueno, entonces, como les decía, he llamado esta conferencia Matemáticas para incomodar. Cómo la educación matemática situada en la justicia social resulta ser pues una muy buena decisión, digámoslo así. Yo soy Rafael Alberto Méndez Romero, como me presentaron, soy profesor de la Universidad del Rosario en Colombia, particularmente de la Escuela de Ciencias e Ingeniería. Y aunque mi formación inicial es formación de matemática pura, pues yo más bien me reconozco como un matemático impuro en la medida en que transité a la matemática aplicada en su momento y muy a propósito de la sensibilidad. Les cuento antes de iniciar que cuando estaba pensando en la maestría por allá en el año 2008 quizás, eh, pues mi mamá enfermó y a mi mamá le encontraron unos tumores en el cerebro. Eh, y entonces, pues esa experiencia vital, pues me acercó un poco a comprender, pues, qué estaba pasando, por ejemplo, con el cerebro de mi madre. Y en ese orden de ideas, en la maestría, viviendo en Europa y haciendo la maestría en modelización matemática y computacional, empecé a estudiar cómo crecían y se difundían las subpoblaciones celulares en tumores cancerígenos. Y esto es importante hacerlo notar porque fue lo que me motivó a transitar hacia la matemática aplicada, fue esa experiencia de vida como, como dramática, si se quiere, ¿de acuerdo? Y ahí fue que empecé como a acercarme a la matemática, pero un poco desde como un lente que me permitía entender lo que me estaba pasando al frente, ¿sí? Más o menos sobre eso pues voy a hablar un poquito.
Luego, cuando transité al doctorado en didáctica de las matemáticas, pues de las ciencias experimentales, sociales y de la matemática, pues me encontré con mi vocación más profunda, que es la educación, y desde entonces he dedicado mi investigación y mi quehacer como profe a la innovación pedagógica, a la tecnología para la educación, pero particularmente a la justicia social, que es un tema pues que me gusta mucho y que sin duda alguna transversaliza mis enfoques de investigación, digámoslo así. Mi investigación yo la percibo como una investigación con propósito, y cuando la pienso con propósito estoy más bien pensando pues como con una alta sensibilidad contextual, ¿de acuerdo? Ya hablaremos un poquillo sobre eso. Muy bien, entonces, dicho esto y teniendo en cuenta pues el tiempo que tenemos para esta tarde, voy a hablar brevemente en un espacio cercano y seguro con ustedes de estas 7 cositas. Son muy breves. La primera, quiero que reflexionemos un poco acerca de cómo podemos repensar a los matemáticos como lectores y transformadores del mundo. Luego quiero que hablemos de lo que conocemos como sensibilidad estructural, eh, que pasemos un poco allá de cantar ese aprendizaje de estos 2 puntos enfocado ahora en justicia social como un marco interpretativo integrador. Obviamente hablar de justicia social podría tomarnos todo el Congreso, por supuesto, pero quiero darles algunas pistas de unos elementos, digámoslo así, irrenunciables a manera de ABC, pues que también quiero que se lleven con ustedes. Luego hablaremos de la educación matemática situada en justicia social y además de cómo esto conecta directamente con el aprendizaje significativo. Y finalmente, pues voy a darles un ejemplo de cómo esto se come, digámoslo así, cómo se materializa en el aula. Y voy a usarme de ejemplo de una experiencia que llevo ya haciendo varios semestres con mis estudiantes de pregrado de cálculo diferencial. Lo llamo el laboratorio privilegiado, pero en realidad lo que estudiamos son injusticias, lejos del privilegio. Entonces, bueno, ya les contaré un poquillo sobre ese proyecto y finalizaré concluyendo cómo este tejido que vamos construyendo en esta charla pues garantiza una integración de dimensiones tanto culturales, políticas y emocionales, y finalmente cómo esta apuesta de resignificación de la enseñanza de la matemática pues garantiza un valor integral que orbita alrededor no solo el rigor, que es muy importante, toda vez que somos matemáticos y matemáticas, sino también que conecta con la sensibilidad y con la formación de ciudadanos matemáticamente críticos, como lo decía Paul Ernst. Comencemos entonces con esto primero que les decía sobre cómo pensar a los matemáticos como lectores y transformadores del mundo. Entonces, pues bueno, lo que sucede es que hoy día, pues las cosas han cambiado un montón. La manera como nosotros, estoy hablando, digamos, de los profesores de mi generación o antes, aprendíamos, pues es muy distinto a la forma como hoy los estudiantes aprenden. Y entre otras cosas, las necesidades del entorno se han transformado aceleradamente por varios temas, ¿no? Eh, digamos que por la aceleración violenta de la tecnología, que no es un tema menor. Nunca en la historia de la humanidad un desarrollo, un despliegue tecnológico se ha acelerado tanto como la inteligencia artificial. Y si bien la inteligencia artificial se ha pensado como con una entrega democrática en la medida en que pues, la inteligencia artificial generativa, muy ligada a las redes neuronales y al aprendizaje de máquinas, pues digamos que cualquier persona, entre comillas, la generativa, puede ingresar a ella y utilizarla, pues tampoco termina siendo muy democrático en la medida en que pues necesitamos, entre otras cosas, un dispositivo, una conexión a Internet, sin hablar de todas las demás injusticias que aparecen alrededor de la inteligencia artificial. Eh, Siendo yo pues un militante positivo del uso de la inteligencia artificial eh, en relación con la idea de inteligencia aumentada o extendida, y es cómo pues la inteligencia cognitiva humana se amplía o se extiende gracias a la inteligencia artificial.
sin profundizar mucho más allá porque no es el tema que nos ocupa, hay sesgos de injusticia muy marcados en la aproximación a la inteligencia artificial, sesgos de género, sesgos de raza, por ejemplo, pero también hay pues unos desajustes en la medida en que pues hay unos gastos o unos costes más bien medioambientales y sociales, si se quiere, gigantescos a propósito pues del desarrollo de las inteligencias artificiales. Una pregunta sencilla que si le hacemos a ChatGPT, gasta el equivalente a 8% de nuestras baterías en los celulares. Piensen al día cuántas veces ustedes o las personas que conocen preguntan cosas no necesariamente importantes a ChatGPT. ¿Mm? Y piensen ahora cuántos colombianos y colombianas, cuántas personas en el mundo están haciendo lo mismo al mismo tiempo. Entonces, bueno, eso es un tema también muy interesante que ojalá tengamos oportunidad, en otra oportunidad, de hablar sobre esto. A lo que voy es que todos estos retos del siglo XXI, particularmente alineados con lo que yo llamo los problemas macabros, algunas personas los llaman los problemas complejos, pues requieren ciertas sensibilidades distintas. Entre otras cosas, una apertura a la diversidad, a la interdisciplinariedad y al trabajo colectivo. Sin embargo, en particular, todos estos nuevos retos, sobre todo con el despliegue tecnológico tan violento como lo he llamado, eh, hacen que en este siglo no solo, digamos que narremos lo que está pasando, sino que cuantifiquemos eso que está pasando. Los modelos que justifican, sopesan, estructuran y hacen realidad las tecnologías son modelos matemáticos. Detrás de la inteligencia artificial, detrás de la ciberseguridad, detrás del desarrollo de software, detrás de la ingeniería, si se quiere, detrás de los retos de la quinta revolución industrial, pues están como background los modelos matemáticos, ¿de acuerdo? Y en ese orden de ideas, hoy más que nunca la matemática resulta ser un, una herramienta no solo para leer lo que está pasando, sino para interpretarlo. Eso no es novedad, por supuesto, pues de eso va un poco la matemática aplicada, pero hoy más que nunca eso se ha exacerbado en la medida en que la base tecnológica de estos desarrollos pues son sin duda alguna pues bases matemáticas, ¿de acuerdo? Así las cosas y considerando esto que les acabo de decir, por ejemplo, las decisiones públicas pues se le se legitiman mediante indicadores. Y eso está muy bien, en la medida en que las decisiones ya no son decisiones necesariamente basadas en la emoción de un político, sino son decisiones, se esperaría, basadas en datos. Y esos datos están ligados a procesos de medición y esos procesos de medición requieren unos indicadores que resultan pues de unos cálculos matemáticos. Con lo cual, fíjense la importancia de la matemática a la luz de las decisiones en política pública hoy más que nunca. Nuestras acciones son vitales como personas. Por ejemplo, las que tienen que ver con la mitigación de las consecuencias del cambio climático. Por supuesto que usemos menos plástico, que nos bañemos no desperdiciando agua, que intentemos consumir, no sé, alimentos, digamos, no tan industrializados, aportan al mundo para que pues este no se consuma tan rápidamente. Sin embargo, incluso la unión de todas estas pequeñas acciones no es suficiente para mitigar lo hostil y violento que trae estas consecuencias, por ejemplo, de cambio climático, y en comparación con las políticas públicas, quizás estas acciones pequeñitas no perturban tanto como quisiéramos esos grandes problemas macabros. Eso no quiere decir que no deberíamos seguir apostándole a eso. Por supuesto que tenemos que apostarle a eso.
Pero esto también significa que realmente el cambio pues viene de una política pública muchísimo más sensible. Y por eso aquí la matemática es fundamental. Otro aspecto importante que tiene que ver con esta idea de que lo cuán cuantificable está haciendo el mundo tiene que ver con la inteligencia artificial. Y pues, entre otras cosas, la inteligencia artificial, entendida y muy ligada a procesos de aprendizaje de máquina, pues está muy relacionada con ese aprendizaje sobre bases de datos, ¿de acuerdo? Los modelos que justifican, o más bien que estructuran la inteligencia artificial generativa, pues son modelos probabilísticos, ¿de acuerdo? Que predicen de alguna manera la ocurrencia o la emergencia más bien de la siguiente palabra cuando estamos hablando de generativa textual. Entonces, fíjense la importancia de la matemática para el desarrollo de este tipo de cosas que hoy son como tan comunes. Otra cosa es que los sistemas financieros definitivamente funcionan y operan sobre algoritmos que optimizan los procesos y que permiten encontrar estructuras y patrones en el conglomerado, por ejemplo, de los usuarios y los clientes. Los sistemas de salud, por ejemplo, tan importante, se apoyan en proyecciones epidemiológicas. Toda la comprensión acerca de la evolución y la mejora, si se quiere, o la reacción frente al coronavirus que vivimos hace ya algunos años, pues estaba basado en estos modelos epidemiológicos que son, evidentemente, pues modelos de base matemática. El cambio climático del que siempre me gusta insistir, pues se analiza mediante las simulaciones matemáticas más complejas e incluso las políticas pues se justifican con modelos. Ahora estamos en campañas electorales y muchas de las campañas incluso están basadas en perfilamientos algorítmicos, ¿no? Y eso es bastante peligroso. El primer gobierno de Trump sucedió, entre otras cosas, gracias a las acciones un poco controvertidas de Cambridge Analytica en cuanto perfilaron algorítmicamente las poblaciones estadounidenses y detectaron aquellas poblaciones de voto débil y violentamente y a través de falsas noticias, pues llegaron a ellos y lograron capturar ese tipo de votos. Entonces, fíjense que hoy más que nunca la matemática pues es como ese lenguaje que articula y cataliza, facilita pues todas estas dimensiones y todos estos retos del siglo XXI. Am, bien, bueno, esto entonces nos permite concluir algo fundamental, y es que la matemática, como pongo, no es simplemente una disciplina académica más, sino es un lenguaje estructural del mundo contemporáneo, ¿de acuerdo? Em, Esto entonces nos conecta con algo que es demasiado poderoso desde mi perspectiva, y es que la persona que aprende matemáticas no solo adquiere esa robustez y esa rigurosidad que tanto nos gusta a los matemáticos desde esta perspectiva técnica. Es muy probable que las motivaciones que nos pusieron en este camino de estudiar y enseñar matemáticas venga de esa como necesidad personal de entender ordenadamente lo que está pasando y garantizar que todo esté perfectamente ordenado como un mecanismo de relojero, ¿sí? Pero más allá de eso, la consecuencia profunda de esto que les estoy diciendo es que adquiere acceso, como pongo acá, a una forma muy privilegiada de la lectura de la realidad. Son las matemáticas, hoy más que nunca, insisto, esos lentes a manera de, como estas gafas para quienes somos gafufos o gafufas aquí en el auditorio, de poder transformar y entender, sobre todo leer lo que está pasando al frente. Muy bien. Bueno, am, quiero hacer referencia a un par de autores en este momento muy importantes y bastante inspiradores.
Uno es Paul Ernst, padre de la matemática crítica. Seguramente algunos y algunas de ustedes le han escuchado hablar. Y acá es muy importante porque desde la filosofía de la matemática, que es un poco lo que nos convoca en este gran encuentro, que entre otras cosas felicito pues a los estudiantes que la sacaron del estadio con esta organización tan impresionante y como tan masiva. Fíjense que el programa de este congreso es un programa diverso, extenso para todos los gustos y súper bien ordenado. Ahora, considerando ese enfoque y esa invitación tan generosa que hace el grupo de Filosofía de la Matemática en la Universidad Nacional, pues quería traer a colación a Paul Ernst. Paul Ernst, como les decía, pues es el padre de la matemática crítica y él ha sostenido entre sus tesis que, por ejemplo, la matemática es una práctica socialmente validada. Él tiene una postura muy interesante alrededor de cómo eh, urge formar ciudadanos matemáticamente críticos. Y este concepto de ciudadanía matemáticamente crítica tiene que ver con la idea de cómo puedo utilizar la matemática en mi discurso para, digamos, reaccionar a los fenómenos que enfrento. Particularmente, por ejemplo, para los no matemáticos, es cómo pueden utilizar la matemática para insertarla en su discurso y poder justificar la manera o, digamos, la forma como está sucediendo este fenómeno. Quizás para nosotros que somos matemáticos o matemáticas, pues el uso de la matemática es una cosa pues natural de nuestro quehacer, ¿sí? Pero Paul Ernst, por ejemplo, empieza a pensar en qué hacer para que el no matemático pueda utilizar la matemática desde su discurso, lo cual pues es sumamente interesante porque es justamente ahí una de las fracturas más grandes que tenemos desde la matemática en relación con los otros oficios, y es que pues algunas personas huyen de las matemáticas, no sé, por alguna experiencia del pasado seguramente, pero entonces tratan como de llegar a sectores o segmentos de la economía o del ecosistema profesional, más bien, que no tenga nada que ver con matemáticas. Y eso, pues, digamos que no tiene nada malo, pero pues al final la idea es que pues se rompan esos imaginarios alrededor de que la matemática es solo para los matemáticos. Obviamente, digamos que nuestra aproximación a la matemática es muy distinta que la que podría tener un no matemático. Ahora no estamos discutiendo esto, lo que estamos discutiendo es, bueno, cómo el uso de la matemática nos permite entender mejor el mundo. Y por eso aquí Paul Ernst es fundamental. Él habla de que pues no hay un vacío ontológico, si se quiere, sino más bien existe la matemática en comunidades que la producen y la utilizan. Sin ir mucho más allá, las no matemáticas es un reflejo muy interesante de cómo la matemática debe considerarse como no neutra. Y en ese orden de ideas, entender que hay distintas maneras de aproximarse a la matemática en consonancia con las realidades, por ejemplo, culturales, ¿sí? Y sociales. Este proyecto que estoy dirigiendo de mi estudiante doctoral Lina pretende entender la complejidad de la enseñanza de las matemáticas, pero desde los sabedores indígenas de estos pueblos y cómo, digamos, dialogan o se aparean los enfoques, digamos, tradicionales o más bien occidentales, si se quiere, con los locales, ¿bien? O los ancestrales. La etnomatemática no solo tiene que ver, y he visto que hay otros conferencistas, colegas que hablarán sobre eso, con las matemáticas que ocurren y se enseñan y se viven en las comunidades indígenas, sino en general en las comunidades sociales. Los grafiteros, por ejemplo, podrían tener una aproximación a la matemática muy interesante y digamos que esa es una aproximación etnomatemática también. Pero bueno, al final lo que estoy queriendo decir con esto es que hay una conexión social fuerte con la matemática y con la comprensión profunda y significativa
de lo que podría significar la matemática. Ahora, Amartya Sen, desde la filosofía política, pues habla un poco de cómo el desarrollo humano depende de las capacidades efectivas que las personas posean. Y fíjense que ahí, pues digamos que nos acercamos quizás a un concepto de injusticia, porque pues no siempre el entorno facilita el reconocimiento como de esas competencias que los estudiantes o las personas podrían tener. No aprende igual o tan fácil un niño o una niña que está en un colegio donde pues hay precariedad que un niño o una niña que está en un colegio que digamos que se desborda en lo que tiene que ver con infraestructura o con, por ejemplo, la capacidad o la formación de los profesores. Pero particularmente quería conectarlo con esto de la filosofía política porque cuando las sociedades se perciben como muy cuantificadas, digamos, es ese fenómeno con el que empecé a reflexionar, propio de estos nuevos retos del siglo XXI, pues la capacidad de interpretar esas estructuras matemáticas, sin duda alguna, es una capacidad política muy fundamental. Entonces, fíjense que la matemática empieza a dialogar con cuestiones no solo de lo que viene del segmento social, sino también pues del segmento político. Dicho todo esto, formar matemáticos y matemáticas, sin duda alguna, es formar lectores, digámoslo así, estructurales del mundo. Cuando hablo de estructurales, me refiero, pues, digamos, a esa aproximación esencial, ¿sí? Como del ADN de esos fenómenos que están sucediendo y que estamos interpretando, ¿sí? Y es justamente en esas estructuras donde típicamente ocurren las injusticias, que es un poco de lo que vamos a hablar hoy, ¿de acuerdo? Por eso esa lectura, alineada con esa formación de los matemáticos, no es neutral, eh, porque toda lectura requiere una interpretación. Y toda interpretación puede ser, como lo pongo acá, más o menos sensible a las implicaciones humanas de lo que se analiza. ¿Esto qué quiere decir? Que eh, podemos estar viendo lo mismo dos personas diferentes o tener lo mismo al frente, ¿sí? Cuando hablo al frente no quiero decir algo explícitamente al frente, sino, por ejemplo, una situación, pero la reacción o la interpretación de lo que está pasando enfrente no necesariamente es la misma, porque proviene de la propia sensibilidad que es, pues, una condición como muy personal de la persona que está observando. Ahora, si nos acercamos al fortalecimiento de esa sensibilidad en el aula, quizás podemos aproximarnos a una sensibilidad un poco más colectiva. Eh, y esto es muy importante toda vez que estos problemas macabros, por ejemplo, se habla muy poco del desplazamiento masivo que vamos a tener en 2050 por el cambio climático. 1,2 billones de personas serán desplazadas por el cambio climático, ¿sí? Quizás algunos y algunas de ellos serán colombianos, por supuesto, sobre todo, por ejemplo, los que están en costas. Con lo cual, pues digamos que si fortalecemos esa sensibilidad para garantizar que nuestros estudiantes les duela el mundo, digámoslo así, pues quizás podremos más rápidamente llegar a proponer soluciones empáticas a estos nuevos retos de la humanidad. Eh, es por eso que la formación matemática, pues sin esa sensibilidad estructural, corre bastantes riesgos. Eso no quiere decir que no pueda suceder. Es muy probable que nuestra formación como matemáticos, estoy hablando de nosotros los prehistóricos, haya sido carente de sensibilidad, ¿sí? Y está perfecto, o sea, quiero decir, bueno, no sé si perfecto, pero está bien que esa aproximación haya ocurrido así, porque pues la matemática, digámoslo así, no requiere obligatoriamente esa sensibilidad para desarrollarse. Lo que estoy intentando fortalecer, y esa es mi tesis, es que alcanzaremos aprendizajes mucho más significativos si la sensibilidad está inserta en el currículo.
¿Mm? Bueno, más adelante vamos a ir construyendo esta idea. Ahora, si logramos que la formación matemática esté situada en justicia social, es decir, la considere al menos, pues esto ampliaría la lectura a una comprensión muchísimo mejor, una comprensión de impacto, de contexto y sobre todo de consecuencias. Muy bien. Ahora, ya que conectamos con la idea de sensibilidad, pues entonces intentemos definir esa sensibilidad estructural, ¿no? Entonces, antes que nada, la sensibilidad estructural no debería confundirse con una sensibilidad emocional, ¿de acuerdo? Esto no significa que uno sea mejor que la otra, sino que son dos cosas que están relacionadas, pero apuntan a cosas diferentes, ¿de acuerdo? Que estamos hablando de una sensibilidad a esas fracturas que están ocurriendo en las estructuras con las que está ordenada el mundo, ¿sí? No estoy hablando necesariamente a que, no sé, que me duele que, yo qué sé, que me parta el corazón una persona, ¿sí? Mi ser querido, o algo por el estilo. No, acá no estamos hablando de sentimentalismos, aquí no estamos hablando tampoco de culpas, aquí lo que estamos hablando es como de una posición cognitiva muchísimo más, como pongo aquí, sofisticada y si se quiere, controvertida, ¿de acuerdo? Esa sensibilidad estructural implica la capacidad de alcanzar como 5 aristas importantes en el modelo. Lo primero es que esa sensibilidad me permite percibir dinámicas acumulativas, ¿sí? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Em, Supongamos que estamos estudiando cómo se distribuye el Producto Interno Nacional y particularmente la destinación de este presupuesto a la educación, ¿sí? A veces, digamos que hay injusticias acumuladas en esa distribución y esa sensibilidad podría percibir ese tipo de dinámicas, ¿de acuerdo? También nos permitiría identificar patrones que no son evidentes a simple vista. No sé, si estuviéramos analizando o si estuviéramos queriendo entender mejor la muerte de las mujeres adolescentes, de las madres mujeres adolescentes, sobre todo en territorios donde el acceso a la salud es mucho más restringido. Hablemos, por ejemplo, La Guajira. eh, Identificar esos patrones que a veces no son tan evidentes, esa sensibilidad nos permitiría identificarlos. También nos permitiría reconocer pequeñas como diferencias iniciales que vuelven a amplificarse con el tiempo. Eh, no sé, por ejemplo, lo que tiene que ver con, estoy hablando de estos ejemplos que estoy escogiendo, ya verán que los voy a conectar con un proyecto que yo lidero aquí en la universidad. Por ejemplo, los suicidios juveniles. ¿Sí? A veces hay brotes de suicidios a propósito de situaciones históricas. Entonces, pues reconocer esas pequeñas diferencias y entender las motivaciones que hacen emerger este tipo de problemáticas es gracias a ese tipo de sensibilidad. También analizar efectos de segundo orden, ¿no? Entonces, no sé, desnutrición en niños. No, pues terrible porque van a estar flaquitos y podrían morir. Pero es que también supongamos que sobreviven. Ahora pensemos en cómo se desarrolló el cerebro y en conclusión, cómo se van a aproximar a la construcción de conocimiento cuando transiten, si transitan a la educación formal. ¿Sí? Entonces, es muy importante eso. Y finalmente, pues también cómo evaluar cómo decisiones cuantitativas impactan poblaciones reales. Claro, pues digamos, esto tiene que ver con la modelación. Cómo el modelamiento o la modelización matemática, pues permite impactar digamos, leer, interpretar, modelizar esas realidades como sociales que aparecen, pues, en el diario vivir. Muy bien. Bueno, y entonces traigo a colación otros dos autores que me gustan un montón. Uno es el danés Ole Skofsmose, o como se pronuncie, él desafortunadamente falleció hace apenas unos meses.
él es el padre de la educación matemática crítica, ¿sí? No de la educación de la matemática crítica, sino de la educación matemática crítica, profesor de Aalborg University en Copenhague, un referente impresionante y pues una lástima que haya fallecido. Pero desde esa tradición crítica, este colega ha señalado algo que a mí me fascina y es que la matemática en acción configura lo que él llamaba paisajes de posibilidades. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que los modelos matemáticos no solo describen lo que está sucediendo, sino que además habilitan y restringen cosas. A eso va con los paisajes de posibilidades. O sea, un, un modelo podría habilitar, sin duda alguna, y restringir cierto tipo de fenómenos, con lo cual hay una responsabilidad superlativa en el diseño de los modelos matemáticos que interpretan el mundo. Em, en ese orden de ideas, comprender esto pues requiere una sensibilidad que ahora podríamos pensarla como una sensibilidad epistémica, ¿sí? Y en ese orden de ideas, la conciencia o la convicción más bien de que el formalismo tiene efectos, pues es fundamental. Es decir, que nuestra lectura del mundo desde la matemática podría traer efectos en no solo la, obviamente, lectura, sino también las posibles, como la agencia, ¿no? Estas acciones que podrían salir de esa lectura, pues yo creo que es fascinante, o sea, es un acto demasiado responsable y comprometedor. Me parece que incluso garantiza, sí, una suerte de compromiso con el mundo y sus demonios. Eh, y digamos, una altísima sensibilidad por el aporte que podemos entregar, incluso desde esta perspectiva unitaria, sí, comunitaria de persona. Nancy Fraser, quien también es una colega impresionante, estaba pensando su lugar de origen, si mal no estoy, ella es australiana. Ella pues ella habla ella es feminista, es una feminista radical, una autora muy interesante de leer, pero ella empieza a hablar de injusticias. Y aquí entonces voy a intentar conectarlo con el objeto mismo de esta conferencia, que es la justicia social. La doctora Fraser sostiene que la justicia es estructural, ¿sí? Recuerden que estamos hablando de sensibilidad estructural. Entonces, la injusticia es estructural cuando afecta sistemáticamente tres cosas, que son la redistribución, el reconocimiento y la participación. Bien. Ella fue la primera persona que definió la justicia social o reconoció que en las estructuras donde ocurren las mayores injusticias, en las dimensiones, digamos, donde ocurren más rápidamente esas injusticias, son en las que se corresponden con la redistribución, el reconocimiento y la participación. Lo interesante de la justicia social en matemáticas es que estas dimensiones y estas injusticias pues pueden trasladarse al aula. Bien. Eh, Ahora, desde una perspectiva pedagógica o si se quiere didáctica, las matemáticas son un excelente facilitador para analizar esas estructuras donde ocurre la injusticia. Por ejemplo, eh, la estadística podría mostrarnos dónde ocurre como una concentración de injusticia, ¿de acuerdo? O una función exponencial podría mostrar una divergencia creciente, ¿sí? Fenómenos, o más bien, características propias de la matemática podrían modelar esas fracturas estructurales de fenómenos sociales, culturales, políticos, ¿sí? Una derivada positiva, por ejemplo, que se sostenga, podría indicar también unas acumulaciones, ¿sí? Si el modelo está calculando eh, el acceso a Internet, por ejemplo, quizás si analizamos y comparamos la manera como accedemos a este casi que derecho
en el norte y en el sur global, pues notaremos que hay unas diferencias demasiado violentas y esas acumulaciones de injusticia podría, por ejemplo, verse desde la derivada. Ahorita les traigo un ejemplo del proyecto que desarrollamos en mi curso, en donde no solo a propósito de la situación, revisamos un concepto matemático, sino que a la par también exploramos lo que pasa aquí adentro y aquí adentro cuando entendemos el fenómeno injusto, ¿sí? Cuando buscamos las razones políticas que hicieron que garantizaron la emergencia de esa injusticia, ¿sí? Es muy interesante todo eso. Y eso, entre otras cosas, conecta con la posibilidad para el estudiantado de generar significado del constructo matemático, que es fantástico, ¿no? Eh, Bien, bueno, esa sensibilidad estructural que hemos definido muy bien surge, por ejemplo, cuando los resultados matemáticos se interpretan en relación con contextos humanos. Entonces aquí empieza a aparecer la importancia de las situaciones problemáticas contextualizadas a la realidad de la persona que las está estudiando. Yo tenía por aquí un libro que encontré. Hace un par de años fui a dar un par de conferencias al Joint en los Estados Unidos, en la conferencia más grande de matemáticas en el mundo, organizada por el American Society of Mathematics, y compré un libro que me gustó un montón. Voy a quitar esto aquí así, que se llama Matemáticas para la Justicia Social, recursos para las aulas universitarias. Es un libro lleno de situaciones problemáticas en donde los estudiantes pueden utilizar grafos, topología, cálculo integral, cálculo diferencial, estadística, probabilidad, para entender mejor fenómenos injustos de Estados Unidos. Eso es importante. Entonces el libro es inspirador, pero digamos que traer esta situación a la realidad colombiana, pues quizás no haga tanto sentido. Estamos en este momento escribiendo un texto muy interesante de situaciones problemáticas para la justicia social en matemáticas en Colombia, que queremos pues eventualmente compartir. Bien, ahora, esta sensibilidad por el contexto, por la injusticia, etcétera, no es necesariamente activismo. Aquí no estamos buscando activistas, si sucede, pues fenomenal. Cada cual hace sin hacerle daño a los demás lo que quiera. Es más bien una lectura ampliada, ¿no? No solo que se concentra en el concepto matemático, pues quizás que es como nuestra razón de ser, sino también en cómo ese concepto matemático se relaciona, o más bien es útil para entender lo que está pasando a nuestro alrededor. Bien, bueno, ahora conectamos de una con justicia social. Y en ese orden de ideas, pensamos la justicia social como un marco interpretativo integrador. Eh, ¿Esto qué significa? O más bien, permítanme iniciar diciendo qué no significa. La justicia social en matemáticas no es un contenido temático adicional. O sea, no es que en nuestros cursos digamos, bueno, ahora vamos a ver justicia social en matemáticas. No, eso no es así, ¿sí? De hecho, hace unos años tuve la oportunidad de ser formado en el Dalai Lama Center for Ethics and Values del MIT. O sea, el MIT tiene un centro de investigación del Dalai Lama. Y ellos hablan de ética y valores, que es un tema que a mí también me motivó un montón. Y una de las tesis, a manera de ejemplo, con las que finalizó la formación es que, por ejemplo, uno puede enseñar empatía o sobre empatía en un curso de matemáticas. La pregunta es cómo y por qué, dirán las personas, como, pues, ¿para qué voy a enseñar empatía si yo soy matemático y a mí póngame a demostrar, yo qué sé, cuestiones de pensamiento matemático? Bueno, eso es verdad, ¿sí? Pero tú sí puedes enseñar desde la empatía, o sea, puedes enseñar matemáticas desde la empatía. Y no solo enseñarás matemáticas, sino seguramente estarás enseñando empatía también. Entonces, a lo que voy con este comentario es que pues no es que sea un tema más de la guía de asignatura de un curso de matemática universitaria. No, es más bien un marco interpretativo
que orienta cómo se debería leer y cómo se deberían utilizar las herramientas matemáticas para conectarnos mejor con esa lectura de lo que nos está pasando al frente. Eh, Alineados con Fraser, la australiana, la justicia pues no se reduce a una distribución económica, ¿sí? Por supuesto que allá hay una fractura de justicia grande, pero la justicia o la injusticia más bien pues está relacionada con muchísimas otras más cosas. Incluye, por ejemplo, reconocimiento cultural y participación política. Em, y esto que les decía de redistribución, reconocimiento y participación, eh, pues digamos que ya se puede trasladar al aula sin problema. Cuando hablamos de redistribución, em, estamos hablando de las estructuras económicas. Típicamente, cuando hablamos de justicia, no necesariamente en el aula, ¿no? O sea, esta es la tesis original de Fraser, ¿no? Entonces, cuando hablamos de redistribución, estamos viendo cómo se están distribuyendo económicamente los recursos, ¿de acuerdo? Eh, el 2%, no recuerdo ahora bien la cifra, pero creo que es el 2 o 3% de la mayoría de la riqueza está acumulada, o más bien, la riqueza está acumulada en apenas un 3% de la población, ¿sí? Eso muestra una injusticia alineada con este aspecto de redistribución. Ahora, si lo pensamos en el aula, pues también podríamos hablar por ejemplo, quién accede realmente a comprensiones matemáticamente profundas, ¿de acuerdo? Y eso tiene que ver con una redistribución, sin duda alguna. Ahora, si hablamos de reconocimiento, estamos hablando como de un estatus cultural, ¿sí? Pero eso también, pues, puede trasladarse al aula y podemos pensar o preguntarnos más bien qué trayectorias cognitivas son legitimadas, ¿de acuerdo? Si hablamos, por ejemplo, de participación, en esto de reconocimiento, pensemos, por ejemplo, en los saberes ancestrales, ¿sí? Y cómo a veces existe una riña como diosa, si se quiere, o una disputa entre la matemática formal u occidental, llamémoslo así, a veces la llaman estándar, y las matemáticas como locales, ¿sí? Hablemos, por ejemplo, de las indígenas, ¿bien? El conocimiento matemático en las comunidades indígenas, pues es extraordinario, ¿de acuerdo? Eh, y en ese orden de ideas, a veces pues hay una cuestión de injusticia en relación con el hecho de que, por ejemplo, se demeritan ciertas aproximaciones, porque se están leyendo pues desde el lente eh, formal u occidental, digámoslo así. Entonces, pues hay que entender también que las matemáticas no son neutrales en este aspecto y que, por ejemplo, usando la situación de los indígenas, pues allí hay una matemática muy interesante, por ejemplo, en el tejido de caña flecha, que yo por aquí tengo canastos, en los trenzados de las mujeres afrodescendientes, que entre otras cosas, yo no sé si ustedes sabían, trenzaban los caminos de escape cuando querían huir de la esclavitud o de la violencia, ¿sí? Bueno, hay ejemplos fascinantes alrededor de estas cosas. De hecho, sale en unos meses un libro que hemos escrito sobre etnomatemáticas en Latinoamérica. Y logramos recoger 25 experiencias de distintos lugares de Latinoamérica en donde se aproximan a la construcción de conocimiento matemático, pero desde esa sensibilidad por lo local, lo cual es muy interesante. Y finalmente, lo que se corresponde con participación, pues tiene que ver con esa agencia política, esa voz política. Y acá pues podríamos, si lo trasladamos al aula, preguntarnos pues qué capacidades se desarrollan, por ejemplo, para intervenir en debates cuantificados, ¿de acuerdo? Entonces, a lo que voy con estas tres últimas ideas es que esas ideas originales de justicia, pues también pueden trasladarse al aula sin duda alguna. Entonces podemos empezar a hablar de justicia social en matemáticas sin duda alguna. ¿De acuerdo? Mm, Ahora bien, desde esa postura, desde la postura del Lidio, de Amartya Sen, la educación matemática adquiere un valor excepcional
cuando amplía libertades reales. ¿Esto qué quiere decir? Pues la capacidad de interpretar los modelos no necesariamente es una tarea tan trivial, sino más bien es una condición para la toma de decisiones en sociedades donde estas decisiones se presentan pues en los lenguajes cuantitativos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que ese lenguaje, el lenguaje matemático resulta ser una herramienta bastante útil para entender, pues digamos, lo que digo, estas maneras de aproximarse al mundo que pueden tener otras personas, otras culturas. De hecho, Paulo Freire, el gran Paulo Freire, insistía, yo casi siempre trato de traerlo a colación porque fue un gran maestro para muchas personas y a mí me encanta leerlo. Se los recomiendo un montón. Un gran pedagogo, padre de la pedagogía, eh, digamos que hermano latinoamericano, por supuesto, y él hablaba de cómo la educación debe habilitar la lectura crítica del mundo, ¿sí? La educación nos permite reaccionar críticamente a lo que está pasando, ¿sí? Eh, Sin ir mucho más allá, pues entendemos el mundo a través de modelos, de gráficas, de tasas de crecimiento, curvas de proyección, de matrices de optimización, bueno, en fin, hay 10.000 artilugios matemáticos que nos permiten entender mejor el mundo y en consecuencia, al entenderlo mejor, considerar posiciones críticas alrededor de lo que está pasando, ¿sí? Por eso la justicia social se convierte en un horizonte que articula tres cosas importantes. Y acabo de dejar un mensaje vital. Primero, un rigor técnico. O sea, incorporar justicia social y sensibilidad estructural de ninguna manera debilita el rigor matemático. Todo lo contrario, lo fortalece toda vez que le da un significado, ¿de acuerdo? Pero además, bueno, y ese significado se logra a través de esa conciencia contextual, ¿sí? Y además, a propósito de como de esa conciencia en relación con el rigor, pues nos permite también como, o nos acerca a una suerte de responsabilidad interpretativa, ¿de acuerdo? Entonces, no es que la justicia social reemplace el conocimiento matemático, no, sino que orienta la interpretación, ¿bien? Entonces, pues resulta ser una herramienta muy útil desde distintos aspectos, ¿de acuerdo? Desde lo didáctico, desde lo pedagógico, pero sobre todo desde lo político y desde lo cultural. Entonces, pues la apuesta acá es una apuesta que podamos pues incluir este tipo de cosas en lo que corresponde con la enseñanza de las matemáticas hoy más que nunca. Ahora, ¿por qué esto es tan importante? Hablándolo pragmáticamente, pues porque esta sensibilidad garantiza acercarnos a aprendizajes aún más significativos. El aprendizaje significativo eh, se concentra como en dos grandes cosas. Lo primero es la garantía de que el estudiante entienda y conecte lo que aprendió antes con lo que aprendió ahora y con lo que va a aprender más adelante. O sea, entender que la construcción del conocimiento está súper bien articulado y unificado, hace parte de esa significancia en el aprendizaje. Eso está bien. Eso tiene que ver un poco con lo curricular, si se quiere. Pero también y sobre todo le permite al estudiante otorgar significado a lo que está aprendiendo. Y ahí es donde ocurre la magia. Si ya, porque ya incluso ya se ha estudiado y pues digamos que seguramente aquí hay profesores y profesoras que lo han notado. Cuando los estudiantes por libertad entienden y otorgan significado a lo que están aprendiendo, alcanzan aprendizajes muchísimo más profundos y radicales, ¿sí? Ahora, hay distintas maneras de aproximarse a esa significancia. Una de las maneras que estoy controvertiendo hoy tiene que ver con la aproximación desde la justicia social, ¿sí? Ahora, cuatro puntos importantes acá. Primero, la OCDE muestra que, entre otras cosas, el rendimiento en matemáticas sigue estando correlacionado con el nivel socioeconómico. Eh, y esto tiene que ver.
ver con muchas cosas, ¿no? Con unas cuestiones de nutrición, las hablé hace poquito, pero también con unas cuestiones de contexto que permiten el florecimiento de la construcción del conocimiento, ¿sí? Si los recursos son restringidos, pues seguramente, aunque no imposible, será un poco más difícil llegar a conocimientos que perduren en el tiempo. ¿No? Yo he tenido la oportunidad de trabajar con maestros y maestras, tanto en lo público como en lo privado, tanto en capitales como en lo regional, digamos, o en los territorios distintos a las capitales, y he visto realmente magia con lo que hacen los maestros y maestras, incluso con recursos limitados, a veces nulos. Por eso digo que no es imposible, pero sí es mucho más difícil, eso hay que decirlo con vehemencia, y eso no tiene que ser así. ¿Sí? O sea, el acceso a los recursos para la construcción de conocimiento debería ser justo para todas las personas, ¿de acuerdo? Eh, y ahí tenemos una responsabilidad nosotros como maestros y como líderes en educación grandísima de garantizar, por ejemplo, en la universidad, que se satisfaga esa tercera función de la universidad, que desborda la docencia y la investigación y tiene que ver con el servicio, es la función social. ¿Qué vamos a hacer para que esto que estamos haciendo transforme el territorio, transforme el mundo, nos haga mejores personas? ¿Sí? ¿Cómo respondemos desde la universidad a las necesidades de los territorios también? Porque a veces las universidades están entre cuatro paredes y nos olvidamos pues de que el mundo es un laboratorio y que hay unas necesidades impresionantes que gritan nuestro nombre. Bien, bueno, desde la sociología de la educación, por ejemplo, sabemos que el sistema escolar también puede reproducir desigualdades mediante muchísimos mecanismos aparentemente neutrales, ¿de acuerdo? En el aula, en el patio, bueno, en fin, hay muchísimas desigualdades en las instituciones, ¿bien? A veces no es tan notorio, pero por ejemplo, privilegiar la voz de los hombres sobre las mujeres en el aula, como se ha normalizado históricamente, pues nos parece, o sea, ni siquiera nos damos cuenta, ¿sí? Y eso reproduce desigualdades. Eh, Hace un tiempo en Cataluña encontré un ejemplo fascinante, muy a propósito de un curso que construí en edX que se llama Elementos matemáticos para el pensamiento crítico. Esto es un curso de matemáticas básicas para transitar a la universidad, o sea, aritmética, álgebra e introducción a las funciones. Una cosa súper sencilla, pero decidimos hacerla con trasfondo de justicia social. Entonces, por ejemplo, cuando enseñábamos proporciones, porcentajes, etcétera, la situación problemática tenía que ver en una inspirada en Cataluña, en donde, por ejemplo, encontré un conglomerado arquitectónico muy interesante, una compañía arquitectónica que lo que hacía era replantear cómo se distribuían los patios en los colegios en Cataluña. Entonces, digamos que se dieron cuenta que aquí los colegios en Cataluña son muy distintos a los colegios, por ejemplo, aquí en Colombia, que algunos de ellos, no todos, pues tienen zonas verdes, bueno, en fin, son muy distintos. Allá pues son estructuras que giran alrededor de un patio donde típicamente juegan fútbol. Y eso, digamos que fortalece desigualdades en relación con que, pues no todos los niños y niñas, pues juegan fútbol. De hecho, la mayoría, pues no lo hace. Entonces había como una suerte de desplazamiento y sobre todo las niñas, pues jugaban como en las periferia de la cancha, mientras que los niños pues tenían un espacio ampliado y tal, pues que nota a jugar fútbol, pero que nota porque pensemos pues que todos tienen derecho también a jugar distintas cosas y pues hay que ser mucho más sensibles a esto. Entonces es muy importante eso, es entender que en los colegios y en las universidades también se reproducen desigualdades mediante ciertos mecanismos simbólicos. Ahora, la matemática en muchos contextos también funciona como una disciplina de alto prestigio que selecciona trayectorias académicas y en particular una educación matemática situada en justicia social busca romper con ese tipo de dinámicas, ¿no? Con esas lógicas, pero sin disminuir pues cierta exigencia. Ahora, Goodstein también muestra que, y esto digamos que justifica la tesis
que estaba diciendo hace unos minutos. Él ha observado y ha escrito mucho sobre cómo los estudiantes, cuando trabajan con problemáticas sociales relevantes, eh, se conectan con un compromiso cognitivo mayor. Es decir, cómo, por ejemplo, pongámoslo en el contexto de las matemáticas, conceptos matemáticos complejos pueden alcanzarse a veces más fácilmente si, por ejemplo, están puestos desde su uso en contextos o situaciones problemáticas socialmente relevantes para el individuo que está aprendiendo. ¿Sí? Por eso, problemas como una hormiga recorre una lemniscata con ecuación tal, sí, quizás, pues sí, muy bien, pero pues no creo. En cambio, si pensamos en la modelación de un dataset que refleje una injusticia como lo son las muertes de madres adolescentes, pues de pronto en la construcción del modelo y el estudio del mismo, pues como el estudiante da significado a propósito de esta contextualización social, pues no solo comprenderá el fenómeno de injusticia mejor, sino que llegará a una construcción de conocimiento eh, que permanezca, ¿sí? Porque no, digamos, no viene de la memorización, sino viene de la profunda comprensión, ¿vale? Eh, por eso es muy importante apostarle a situaciones problemáticas que le faciliten al estudiantado otorgar significado a lo que está aprendiendo, ¿de acuerdo? Por eso, este aprendizaje significativo se fortalece, por ejemplo, cuando el contenido tiene sentido estructural, cuando la matemática deja de concebirse como un ejercicio tan abstracto y cuando, por ejemplo, los estudiantes reconocen un impacto real en lo que están aprendiendo. Oiga, lo que estoy haciendo me permite entender mejor eso, listo, perfecto. Pero además lo que estoy haciendo podría ser útil para, yo qué sé, mejorar este tipo de situaciones. La semana pasada me escribió un estudiante y me dijo, profe, quiero mostrarle un proyecto que estamos haciendo en el que estoy analizando imágenes bueno, de la retina, ¿sí? Y utilizando reconocimiento de imágenes para detectar infartos en el corazón. Entonces, pues claro, cuando yo lo escuchaba, yo decía, eso es demasiado ambicioso. Luego, cuando escuché a la estudiante, fue fascinante y fue demasiado bonito porque me dijo, esto lo estoy haciendo honrando la muerte de mi abuelo, porque quizás si esto se fortaleciera y se pusiera en marcha, a lo mejor a mi abuelo habrían podido encontrarle algo que seguramente lo mató. Entonces, quiero decir, fíjense que ella y todo lo que tiene que ver con reconocimiento de imagen, pues detrás hay una construcción de conocimiento matemático muy bárbaro. Esto es un proyecto en una asignatura que se llama Cornerstone aquí en la Escuela de Ciencias e Ingeniería en la Universidad del Rosario. Pero entonces fíjense la importancia de que el estudiante encuentre un terreno fértil para darle significado a lo que está aprendiendo. ¿Bien? Entonces fíjense que el valor no solo es pedagógico, sino también es cognitivo. ¿Bien? Muy bien. Ahora, un poco para ir ya casi cerrando, vamos a aterrizar esto a una práctica real, ¿de acuerdo? Vamos a usar el ejemplo del cálculo diferencial. Entonces, bueno, el cálculo diferencial, pues, es un terreno demasiado fértil para esa integración de perspectivas. ¿Por qué? Pues porque hay muchas dinámicas de injusticia eh, que se reconocen como procesos acumulativos y no lineales, en donde la matemática, particularmente la que corresponde con el cálculo diferencial, pues podría ser bastante útil, ¿de acuerdo? Una concentración progresiva de riqueza, una degradación ambiental acelerada, un crecimiento desigual de oportunidades educativas, bueno, en fin. O sea, digamos que el concepto de cambio, sí, que es un poco el corazón eh, epistemológico de la matemática, pues podría acercarnos a estos fenómenos. O sea, con la matemática, particularmente el cálculo diferencial, podría, a través del concepto de cambio, el concepto de derivada, podría acercarnos a comprender mejor este tipo de cosas. ¿De acuerdo? Eh, Muy bien. Y aquí entonces es donde empieza a emerger la incomodidad. ¿De acuerdo? Recuerden que la charla la llamé matemáticas que incomodan y tiene que ver precisamente con esto. Porque la incomodidad, ¿sí? Y la incomodidad no la percibamos como algo
no placentero necesariamente. Bueno, no, la incomodidad puede ser no placentera, pero no la percibamos como algo, digámoslo así, negativo. De hecho, una tesis clara de dónde viene la innovación es desde la perturbación, ¿sí? O sea, esa incomodidad genera innovación. Nosotros aprendimos porque nos incomodamos. Nosotros aprendimos a caminar porque nos caímos y nos golpeamos y nos volvimos a levantar, ¿sí? Y en ese orden de ideas y particularmente con esto que estoy diciendo, eh, esa incomodidad surge cuando, por ejemplo, el modelo estudiado, estamos hablando de cálculo diferencial, muestra, por ejemplo, que las desigualdades no se corrigen automáticamente, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo comprendo mejor la situación, muy probablemente empiezo a entender pues esa incomodidad, ¿de acuerdo? Y esa incomodidad pues me motiva a tomar acciones, ¿no? La acción puede ser a entender mucho más en profundidad el fenómeno, la acción podría ser proponer pues una solución a ese problema, como lo hizo mi estudiante, etcétera. ¿Listo? Entonces, alcanzamos una incomodidad que podríamos llamar formativa, ¿de acuerdo? No necesariamente, mejor dicho, no porque se genere culpa, pues o sea, me duele muchísimo que mueran niños, no sé, de hambre o por falta de agua en La Guajira, ¿sí? Pero esa incomodidad no viene del reconocimiento de Rafael como culpable, no, para nada, sino más bien porque genera una comprensión mucho más profunda del fenómeno. ¿Listo? El ejemplo que les quería mostrar es uno de los proyectos que hacemos en el curso Cálculo Diferencial. Este proyecto justamente lo llamamos Desenredando la Justicia Social a través del cálculo diferencial y grosso modo lo que yo busco es lo siguiente. Entonces yo les entrego unos datasets mudos, ¿de acuerdo? Bien cargaditos, en donde, por ejemplo, de hecho, el semestre pasado ni siquiera les entregué los datasets. Ellos y ellas tenían que buscarlo en fuentes eh, confiables y tal, hacía parte del proceso de curaduría de la información. Entonces, el proyecto busca varias cosas. Primero, busca pues comprender en profundidad conceptos matemáticos de cambio, de variación, de puntos críticos, etcétera. Obvio, quiero evaluar que aprendieron lo propio del cálculo diferencial, pero también me interesa, y de aquí viene y emerge la justicia social, la investigación de esas causas estructurales que subyacen a los datos, para que además construyan una posición crítica y ética frente a esas realidades y además desarrollen pues ciertas habilidades en relación con la información. Buscar, limpiar, curar datos, esto para fortalecer, como decía, esa autonomía formativa. ¿Listo? Entonces, el proyecto básicamente busca 6 cosas. Lo primero es eh, encontrar los datasets. Digamos que esta es la versión última del proyecto. Entonces, yo les pongo una atención, ¿cierto? Por ejemplo, ya he hablado de algunas, muertes de madres adolescentes, número de suicidas por cada 100.000 habitantes, es decir, el indicador de suicidio, por ejemplo, en jóvenes, acceso a Internet, producción, el año pasado también estudiamos producción de gas carbónico, eh, acceso a Internet, sí, esos fueron los que trabajamos. Ah, y distribución, digamos que aporte del PIB a la educación. Entonces, ellos tenían que buscar y ellas toda esta información y leerla en todos los países del mundo, escoger como alguno entre el sur global y el sur y el norte global y empezar como a comparar, ¿sí? Entonces, lo primero es buscar los datasets. Lo segundo es curar el dataset porque generalmente los datasets vienen muy sucios o vienen con huequitos, con vacíos. Luego tienen que modelar matemáticamente el comportamiento de la variable, entonces tienen que encontrar un modelo haciendo, por ejemplo, no sé, mínimos cuadrados, haciendo regresiones típicas, ¿no? Para encontrar un modelo a estudiar. Y luego, utilizando el modelo, pues tienen que hacer unos tratamientos computacionales para garantizar que el modelo pues es robusto, es explicable, etcétera. Y a partir del modelo, pues tienen que responder a cositas, ¿no? Entonces tienen que responder a conceptos matemáticos. Entonces, ¿cuándo ocurre el máximo? ¿Cuándo ocurre el mínimo? Donde hay puntos de inflexión, etcétera.
Pero más allá de eso, que eso es una tarea súper trivial, porque pues eso ya casi que se lo saben de memoria, criterio de la primera y segunda derivada, etcétera. Sobre todo, hay unas preguntas que orbitan alrededor no solo del fenómeno, digamos, del concepto matemático, sino del fenómeno. Entonces, por ejemplo, ahí se exploran esas dimensiones estructurales, políticas y culturales del problema. Yo he tenido ejemplos fascinantes, o sea, en las exposiciones de estos proyectos lloramos, ¿sí? Porque es una cosa, o sea, el descubrimiento que ellos tienen respecto a estos fenómenos, pues es fascinante. Ahorita les voy a mostrar algunos ejemplos de proyectos. Y finalmente también busco comparar, ¿de acuerdo? Porque en la comparación también se nota la injusticia. Entonces, a veces típicamente les muestro, pues les pido comparar, como les decía, norte y sur global. A veces uno pensaría, por ejemplo, los suicidios, pues en países altamente desarrollados, las tasas de suicidio usualmente son mayores que en los no desarrollados. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿y acaso no, la justicia no ocurre necesariamente, por ejemplo, con las personas que no tienen acceso a ciertos recursos? No, no necesariamente. Entonces, este tipo de cosas son las que van apareciendo. Voy a mostrarles, voy a mostrarles unos ejemplos de proyectos. Eh, Comparto otra vez pantalla. Solo y ya con esto vamos cerrando. Eh, Listo. Ok. Entonces, fíjense que, por ejemplo, miren este curso tomó el tema de tasa de mortalidad materna, ¿de acuerdo? Entonces, pues fíjense el rigor con el que escribieron este informe, ¿no? Entonces, fíjense que, pues, contextualizan la situación, ¿cierto? Entonces, dan como una suerte de marco teórico y conceptual, ¿bien? Empiezan a hacer sus cuentas, ¿sí? Empiezan a modelar, utilizan, digamos que, decretan el conocimiento matemático que van a utilizar, empiezan a modelar las situaciones, es decir, empiezan a meterle ya código al asunto. Acá se empieza a ver, esto seguramente utilizaron R o Python. Entonces, fíjense que modelizan la situación, van justificando las decisiones computacionales alrededor de la situación y conforme llegan a un modelo, empiezan a contestar las preguntas, ¿de acuerdo? No solo desde la perspectiva matemática, sino también hay preguntas en el orden de, oye, ¿por qué sale? ¿Qué pasó con la política en esa década en donde se encontró los mayores valores máximos? Yo qué sé, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense que, pues, no solo están aproximándose al conocimiento matemático, sino que están respondiendo, por ejemplo, a qué decisiones políticas y culturales podrían asociarse a los momentos de mayor pendiente negativa, ¿sí? Y entonces, bueno, es muy interesante. Yo aprendo un montón también de esto que me muestran los estudiantes, no solo sobre lo que dicen, sino de la manera como se aproximan a lo que dicen. Este, por ejemplo, habla del porcentaje de gasto público en educación y compararon España, que es un modelo socialista, con Colombia. Y entonces, pues de nuevo, entonces fíjense que empiezan a contextualizar, utilizar pues la modelación. Eso fue un grupo que hizo una aproximación completamente distinta. Su modelo decidió no hacerlo, digamos, suave, sino más bien por trozos, eh, con todo y, digamos, las consecuencias que eso pudiera traer. Pero es muy interesante, es muy interesante. Y ligado también a, ligado también a esa, a este formato, digamos que a esos informes, también buscamos o busco a veces maneras de que ellos puedan abstraer y comunicar. Entonces, por ejemplo, el semestre pasado escribieron píldoras de conocimiento en formato TikTok de 3 minutos. Entonces, pues no solo era divertido, sino que además se generaba un material pues que podía ser más cercano a las personas que lo consumieran. Entonces, digamos que esto también conecta con innovación pedagógica, sin duda alguna. Bueno, ya un poco para terminar, entonces quisiera hablar de esa integración entre las dimensiones cultural, política y emocional. Entonces, pues como digo, una educación matemática que está situada en justicia social no solo se limita a un análisis cualitativo, sino además integra otras dimensiones. Naturalmente, la dimensión matemática
pues no se despega del formalismo y la modelización rigurosa, pero empieza a dialogar con una dimensión cultural, toda vez que reconoce contextos históricos y sociales y entiende como el porqué del florecimiento de este tipo de fenómenos, también con una dimensión política en la comprensión profunda y controvertida de esas implicaciones estructurales y, sin duda alguna, pues conecta con las emociones. Y esto para mí es muy importante. Ya les voy a decir por qué. Esto tiene que ver con la comprensión del impacto humano en esas estructuras analizadas anteriormente. Pero ¿por qué las emociones son tan importantes acá? Palmer hablaba, digamos que en la psicología, cuando se habla de emociones, se habla de un concepto muy interesante que se llama el action tendency. ¿Y a qué hace referencia? Hace referencia a que cuando uno siente una emoción, uno reacciona, hay una reacción. Entonces, cuando siento rabia, golpeo la mesa. Cuando siento nostalgia, quizás quiero un abrazo. Cuando siento alegría, de pronto se me encharcan los ojos, ¿sí? Entonces, esa acción que está ligada a una emoción, Palmer la traslada a la educación. Y entonces se empieza a hablar de esos action tendency for learning. Entonces conecta con una idea fantástica y es que para alcanzar aprendizajes significativos se requiere el deseo de aprender y ese deseo de aprender típicamente está conectado con emociones. Entonces, entender el aula no solo como un espacio cognitivo, sino como un espacio emocional podría traer muy, muy buenos resultados académicos, pero sobre todo pues como conectar con cuestiones mucho más importantes en lo que se corresponde con las personas, ¿no? Hace unas 3 semanas, precisamente como 4 semanas, fui a dar la lección inaugural a la UIS, a la Universidad Industrial de Santander, y precisamente me pidieron el rector que hablara sobre estas cosas, de cómo las emociones y el aprendizaje pueden estar conectadas también. Bueno, al final esta integración entre esas 4 dimensiones pues produce aprendizajes mucho más complejos, más significativos y sobre todo más humanos. Ahora sí, para terminar, pues hay un valor súper integral en esta aproximación a la enseñanza de las matemáticas, y es que apostarle por justicia social en matemáticas fortalece 4 cosas. La primera es que definitivamente fortalece el rigor porque pues exige mayor claridad en supuestos y en límites, ¿de acuerdo? Ese modelo matemático que es propio de la lectura, solo se puede llegar a él desde un rigor matemático, por supuesto. Conecta con un aprendizaje significativo, por supuesto, porque digamos que está muy ligado, ese formalismo o esa perspectiva tan disciplinar está ahora ligada con una realidad estructural. Entonces, pues eso garantiza la emergencia de unas significancias interesantes. También está ligado o fortalece la ciudadanía porque pues desarrolla capacidad de lectura crítica en un mundo que se puede cuantificar, y finalmente fortalece la sensibilidad porque amplía pues esa interpretación de lo que está pasando en las estructuras que estoy analizando, ¿vale? Bueno, con esto pues quisiera agradecerles y a manera de conclusión simplemente quiero decir lo siguiente, y es que en sociedades donde los números o las cifras legitiman las decisiones, formar a matemáticos y matemáticas sin sensibilidad estructural es, desde mi perspectiva, insuficiente. La sensibilidad no debería ser opcional porque es una condición para ejercer responsablemente el poder interpretativo que otorga la matemática. Con esto, pues me despido y les agradezco muchísimo por acompañarme el día de hoy y a los organizadores por haberme también invitado muy generosamente a compartir con ustedes esto que tanto pues me gusta y que tanto me mueve. Tenemos tiempo para resolver algunas preguntas o escuchar algunos comentarios. Entonces, pues si tienen alguna observación, comentario, duda, adelante levantando la manito. Veo que Dulce Olivo tiene la Buenas mano tardes, levantada. Hola, buenas buenas tardes, tardes. doctor Rafael. Llegué justo a tiempo cuando usted estaba concluyendo. Lamentablemente no pude estar antes porque de acuerdo a lo que vi en nuestra comunidad,
estaba usted pautado en Venezuela para las 7 de la noche. Conversando con un colega por interno, me dijo, no, yo estoy en este momento en la Bueno, conferencia del doctor Rafael. Quedará grabada, oye, de sí, su verdad, merced. lamento no haber podido estar antes, maravilloso, me encantó lo poco que pude escuchar. Verdaderamente para mí es valioso porque estoy en esa línea de tomar en cuenta el contexto social, la humanización pues de la matemática misma, la igualdad de oportunidades. Y de verdad, nosotros como profesores de matemáticas, sobre todo los maestros que están en el terreno, yo estoy especializándome en la línea investigativa de educación básica, porque creo que desde niños hay que generarles ese amor hacia la matemática. Y para ello, primero debemos nosotros como maestros estar enamorados de la misma. Felicitaciones, doctor. De verdad estuvo maravillosa su ponencia, aun cuando vengo entrando en la conclusión, pero tomé la esencia de sus palabras. Muchas gracias. No, pues me alegra muchísimo que hayas logrado llegar, que nos una esta sensibilidad por este tipo de temas. La conferencia está grabada y asumo que los organizadores, si les pides la grabación, te la pueden entregar, pero yo con gusto también te puedo entregar el material y si quieres podemos dialogar en el momento que consideres para que podamos hablar sobre estos temas. Mi correo Muchas electrónico, gracias. mi correo electrónico es rafael.mendez con z arroba urrosario.edu.co. Muchas gracias, Si doctor, me por mandas un correo atenderme. electrónico, yo te puedo mandar la presentación, también material y podemos incluso Eh, conversar cuando así lo consideres. Estoy preparando unos talleres para presentarlos dentro de poco y justamente tiene que ver con la temática. Le agradeceré su apoyo, tomaré en cuenta su mano amiga. Muchas gracias, doctor. Felicitaciones. Gracias, Muchas muy buenas. gracias. Gracias a ti por estar acá. Bueno, no sé si haya alguna otra duda o comentario. Bueno. Entonces, pues si les parece, dejemos acá. Muchísimas gracias por participar en este congreso y muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy con esta charla. Les mando un abrazo y espero que nos volvamos a encontrar en otro espacio. Muchísimas gracias.